Ana Milena Cortázar es egresada de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hong Kong, en donde cursó Administración de Empresas con especialización en mercados globales y marketing. Obtuvo un MBA en la Universidad de ADA Barcelona, un magíster en Administración de Negocios Globales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy se desempeña como directora de Asuntos Internacionales y de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, en donde dirige la estrategia de internacionalización del gremio y la internacionalización de las empresas, coordinación de escenarios como el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Ana también ha diseñado y liderado el programa de prácticas estudiantiles de la Alianza del Pacífico, iniciativa que busca apoyar la empleabilidad juvenil en la región y la internacionalización de las empresas a través del recurso humano. De estas se han beneficiado más de 500 jóvenes, 300 empresas y 70 instituciones educativas. Pero muy buenos días, Ana Milena Cortázar. ¿Cómo te va? Te mandamos un beso desde Chile, un abrazo, y es un gusto y un privilegio tenerte el día de hoy. Estás radiante. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos y por esta invitación tan especial. Para nosotros como Asociación Nacional de Empresarios de Colombia es un gusto poder estar en este espacio y compartir las experiencias que hemos tenido desde la Alianza del Pacífico, sobre todo en el tema que nos convoca hoy, y es pensar y también traer a la mesa aquellas habilidades para el trabajo del futuro, ¿no? Que a todos nos concierne. Así que en este momento voy a activar la función para compartir mi pantalla. Les pido por favor que me indiquen si ven mi pantalla correctamente. Está correcta la información. Ahí. Vemos correctamente. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, antes de entrar en materia de cuáles son esas habilidades que realmente deberíamos fortalecer para prepararnos para el futuro, quisiera hacer una reflexión sobre aquello que nos ha dejado la pandemia. La pandemia ha sido realmente una de las crisis más fuertes para América Latina después de 50 años. Además, para que ustedes conozcan, América Latina fue la región del mundo más golpeada de la pandemia. Aquí vemos un poco qué pasó con la evolución de la actividad económica de nuestros países. Aquí vemos a Chile, a Brasil, a Argentina, a México, Colombia, Costa Rica, y vemos que definitivamente abril del año pasado fue un mes crítico para la actividad económica de nuestros países. Y creo que desde ahí empezamos a sentir algunas de las disrupciones también en la evolución de la ocupación de nuestros países. El confinamiento, muchos nos vimos afectados por la cierre de comercio, cierre de trabajos que en nuestros países pues son muy comunes y sobre todo que afectaron a aquellas empresas pymes que en nuestros países representan el 90% de las empresas. Así que como vemos pues la actividad económica se vio muy afectada, pero además vemos que también la evolución de la ocupación tuvo un impacto muy importante y vemos que junio del 2020 fue un mes crítico para la evolución de la ocupación. Obviamente vemos países que se vieron mucho más afectados que otros. Muchos de los países más afectados fueron aquellos países que dependían muchísimo del comercio, dependían muchísimo del turismo. Y como vemos ahí en la gráfica, pues países muy afectados como Costa Rica en términos de la evolución de la ocupación. Esto digamos que nos trae a la mesa que no solamente la pandemia nos trajo a nosotros y a la sociedad un problema de salud pública, sino que también empezó a generar cambios que hoy en día ya los vemos y los estamos interiorizando. Aquí quiero compartir un poco sobre esta tasa de ocupación y de actividad, otra vez yendo ya a los números. Y aquí pueden ver la pantalla, está subrayado en amarillo en Chile. Llegamos a una tasa de desocupación de hasta un 17.5%. Y esto pues fue muy grave porque fueron pérdidas del trabajo que en un principio no estimábamos que iban a pasar en estos meses y en este año. Se estima que la pérdida del trabajo en América Latina fue alrededor del 16.2%. Y les digo que fue la región con la mayor contracción laboral en el mundo,
según la CEPAL. Así que estas reflexiones nos hacen aún más urgente pensar cómo es que nos tenemos que preparar nosotros para recibir bien, o más bien parados, el golpe de la pandemia. Así que ya vemos acá un poquito la gráfica anterior, pero ya en barras. La tasa de desocupación, como vemos, fueron en aquellos países en donde sobre todo el turismo era muy importante. Vemos Costa Rica, Colombia. eh, Sin embargo, pues vemos que Chile, podemos decir que estuvo en promedio de la región, pero sin duda nos golpeó a todos esta pandemia y América Latina fue una de las regiones más golpeadas. Ahora, cuando vemos la desocupación, hay una cifra que nos preocupa mucho y esta cifra es ¿qué pasó con las mujeres? Las mujeres fueron o son una población que también trabajaba mucho en el sector de servicios, en el sector de hotelería, en el sector de comercio. Y por eso es que las mujeres se vieron mucho más afectadas que los hombres. Hubo una disminución de menos 18% del empleo en las mujeres y comparada con los hombres que fue menos 15%. ¿Esto por qué nos debe preocupar a todos? Porque en muchos casos y en muchos de nuestros países las mujeres son líderes y son cabezas de la familia. Asimismo, en algunos países de nosotros también las mujeres son madres con un hijo único, en donde, o incluso a veces les tocaba dejar su empleo para poder cuidar a sus seres queridos. Así que las mujeres fue una población definitivamente muy afectada y en donde nosotros también tenemos que tener en cuenta qué podemos o qué nos deja también esta pandemia como reflexión para que esto no impacte tanto a esta población que sin duda pues, es una población muy importante para nuestra economía. Asimismo, vemos que otra de la población muy afectada fue la población de los jóvenes. Los jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan, además de todo. Esto ya es un estudio, esto no se refiere ya a la pandemia, sino es un estudio que saca a la luz la CEPAL. En algunos países ha tenido una tasa de desocupación del 23%. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque es que un joven es el futuro de nuestros países. Un joven sin esperanza no, digamos que representa realmente un problema para nuestros países. Y por eso es que se estudia específicamente qué se puede hacer para los jóvenes que no están ocupados. Esto es un estudio que se lanzó este año de la CEPAL, pero estos son datos recogidos entre el 2017 y 2018. Ahí todavía no había llegado la pandemia. La pandemia empeoró las cifras de los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Y aquí quisiera hacer un énfasis, por ejemplo, en qué pasó en algunos países como Guatemala, en donde la desocupación juvenil, que no estudian ni trabajan, llegó casi al 30%. Chile, digamos que está en un número del 19%, que igual es muy alto, porque si ustedes comparan este número con la desocupación general de la población, este número llega a ser en algunos casos hasta el doble de la desocupación general. En el caso de Colombia, en el 2018, esto llegó a un 23%. Así que luego de ver estas cifras, creo que la conclusión es que definitivamente la pandemia hizo una disrupción en lo que es la tasa de ocupación de nuestros países. América Latina fue la región más afectada del mundo y dentro de América Latina hay dos poblaciones que tenemos que tener muy en cuenta y en el radar y son las mujeres y los jóvenes. Y por eso es que nuestra atención dentro de uno de los programas que lideramos en Alianza del Pacífico está enfocado en estas poblaciones, porque si solamente nos quedamos en el análisis de cifras, no vamos a llegar a ningún lado y tenemos que llegar con propuestas. Así que, como les comentaba, esta reflexión, el número de personas además en situación de pobreza en América Latina aumentó alrededor de 22, alrededor del mundo aumentó alrededor de 22 millones. Y esto elevó la tasa de pobreza en un 30.5%. En el caso de Colombia, por lo menos nuestra población en situación vulnerable en el 2019 estaba en un 28% y en la pandemia llegó a un 42%.
Así que no solamente nos enfrentamos con unas poblaciones específicamente vulnerables como son los jóvenes y las mujeres, sino que en general nuestra situación de vulnerabilidad y pobreza después de la pandemia ha aumentado. Así que, ¿cómo nos preparamos? ¿O qué podemos de pronto ingerir de esta situación para poder hacer y empezar por nosotros a prepararnos? Pues primero que todo, podemos resumir que la pandemia ha acelerado 4 cosas. Lo primero, la virtualidad. Así que es un hecho que hoy en día los trabajos se conciben como parte virtual y parte presencial. Antes de la pandemia, ninguna empresa pensaba que podía trabajar con su equipo en 100% en virtualidad. Ahora funciona. Así que el llamado es, aprovechemos la virtualidad. El mundo se hizo más pequeño. Ahora ya no existen fronteras. Ahora ya la comunicación entre Chile, Colombia, nuestros países es completamente directa a través de la virtualidad. Así que si bien la pandemia nos dejó unos retos, también nos dejó unas oportunidades y esto hay que tenerlo en mente para poderlo converger con las habilidades que tenemos que llegar a desarrollar. Asimismo, la digitalización. Para nadie es un secreto que todo se volvió más digital, que aquellos negocios que no migraron algo digital realmente no pudieron sobrevivir. Así que la digitalización también es una temática que tenemos que tener como una oportunidad, montarnos en las olas de la virtualidad, montarnos en la ola de la digitalización para poder también superar mucho más fácil esta situación. Y por otra parte, la sostenibilidad, el problema y la preocupación por tener un mundo más sostenible. Vimos también lo que pasó en Europa en ese año, que fue algo muy preocupante, las inundaciones, y ahí es donde realmente nos está tocando a nosotros ver que una cosa fue la pandemia, pero otra cosa puede ser lo que se viene con el cambio climático. Así que, si bien es una preocupación mundial, también es una oportunidad para que nosotros empecemos a montarnos en la ola de la sostenibilidad. Los que tenemos negocios, montarnos en la ola de economía circular, de huella de carbono. Y los que no tenemos negocios, pues empezar a entender también este mundo y lo que trae el mundo y lo que quiere decir el mundo de la sostenibilidad. Y por otra parte también la conciencia de la salud. La salud sin duda en la pandemia fue algo prioritario para todos los países y en esto podemos decir que la salud es otra de las temáticas transversales que traen para quedarse, que trajo la pandemia para quedarse y para que nosotros pudiéramos entender cuáles son aquellas líneas transversales en donde nos tenemos que enfocar. Así que, si bien las tecnologías se han acelerado alrededor de los años y lo que hemos vivido, y aquí quiero ya empezar a irme hacia qué habilidades tenemos que desarrollar. Vemos que en los últimos años realmente se ha acelerado mucho más la tecnología, pero no solamente que se ha acelerado el desarrollo de nuevas tecnologías, sino que se ha acelerado la apropiación de las nuevas tecnologías. Miren, por ejemplo, esta gráfica en donde podemos ver cuál es el suministro anual mundial de los robots industriales y vemos realmente que hay una diferencia y una aceleración en los últimos años. Esto es lo que tenemos que tener en mente. La digitalización llegó para quedarse, pero no solamente para quedarse en cuanto a su desarrollo normal, sino que para quedarse y se está apropiando aceleradamente de aquellos procesos que antes podrían hacerse manual. Entonces aquí hay una reflexión y vemos que la OCDE en el 2019 plantea que el 14% de los empleos existentes en los próximos 20 años van a desaparecer. Y aquí es donde decimos, bueno, entonces, ¿para dónde voy? ¿Qué estudio? ¿Qué trabajo? ¿Hacia dónde puedo virar mi negocio? Y aquí es donde Yes, la I can hear OCDE, you. la CEPAL, y aquí es donde la CEPAL pone en estudio los indicadores, 4 de los indicadores más famosos, más reconocidos y renombrados de las habilidades para el trabajo, ¿sí? La CEPAL hace un trabajo excelente porque lo que hace es que resume en 10 habilidades lo que estas 4 fuentes que ustedes ven ahí en pantalla dicen de cuáles son las habilidades del futuro. Así que quiero empezar a contárselas. Y la primera, voy a ir hacia unas slides que son muchísimo más lindas visualmente. La primera es
La capacidad de aprendizaje. Esta es la habilidad número uno que la CEPAL pone en resumen de aquellos indicadores que ya vimos. ¿Y por qué? Porque es necesario realmente aprender y estar abierto a aprender las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos que van llegando a través pues, de la evolución tecnológica y digital. Y aquellas personas que tengan una capacidad de aprendizaje más flexible, más abierta, van a poder adaptarse mucho mejor. ¿Esto qué requiere? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, aprender, pero ¿qué requiere aprender? La concentración, la organización, el preguntarse, la indagación, el monitoreo de las tareas, la autoevaluación de las estrategias y la perseverancia. Estos son los indicadores que según estos estudios pueden llegar a ayudarnos a todos a tener la capacidad de aprender mejor. La segunda habilidad, la adaptabilidad y el manejo de la frustración. Es muy importante ante estas situaciones de crisis poder ser lo suficientemente flexible y aceptar un cambio abrupto. Y por eso es que los errores, los contratiempos, uno no sabe qué va a pasar, pero lo que uno sí sabe es poderse preparar para ser lo suficientemente adaptativo a la situación. Así que acá los indicadores que pone la CEPAL o que resume la CEPAL son la aceptación, que yo creo que esto a todos nos ha tocado en nuestra vida diaria, aceptar temas que nos cuesta aceptar. Bueno, lo primero es aceptar, lo segundo, la tolerancia, el ser flexible y oponerse a la rigidez y sobre todo poder modificar comportamientos con el fin de poder adaptarse. Bueno, la tercera habilidad que pone la CEPAL es la colaboración. En el mundo hoy hay varias quotes que dicen, el que llega solo llega lejos, pero el que llega acompañado y trabaja en equipo llega muchísimo más lejos. Y creo que esto resume un poco la colaboración, la necesidad de trabajar conjuntamente, que no solamente implica poder pensar juntos, sino también compartir las responsabilidades, compartir una interdependencia cuando se desarrolla un servicio, un producto. Y creo que la tecnología aquí, sobre todo, nos está mostrando que además podemos colaborar entre países distintos, entre culturas diferentes, y ahí está la importancia de la otra habilidad que pone la CEPAL, y es la comunicación verbal y escrita. Importante podernos preparar para comunicarnos bien asertivamente con personas que son de culturas distintas, de países diferentes, porque la colaboración es clave y la comunicación es clave para la colaboración. Así que una colaboración extendida, multicultural, y poder entender sobre todo al otro, ¿sí? Porque en la comunicación recae también la empatía. Así que vamos con la otra habilidad, y es la creatividad y la innovación. Necesitamos realmente ser creativos, estar abiertos a que podemos innovar en cada momento ante un mundo tan cambiante. Como vemos, tenemos unos retos grandes, unos retos de automatización de las labores que hoy en día todavía no están automatizadas, pero con la aceleración de la tecnología se van a automatizar. Tenemos unos retos grandes en el cambio climático. ¿Cómo somos lo suficientemente creativos e innovadores para responder a estas soluciones? Y aquí los indicadores son originalidad, la productividad y la fluidez, poder tomar también decisiones, que a eso también se va a referir la otra habilidad que viene. Y sobre todo, tener un nivel de inventiva, un nivel de percibir lo que está pasando y poder responder hacia lo que uno puede llegar a ver. Otra de las habilidades claves acá es solución de problemas y toma de decisiones, como les decía. Aquel que no puede tomar decisiones hoy en día rápido, se queda pensando mucho, lo dejó la corriente. Así que es clave poder identificar cuáles indicadores tenemos que practicar, ¿no? Practicar, identificar las ideas claves, practicar, poder priorizar, practicar, poder identificar las causas y las consecuencias, evaluar y poder aceptar que tal vez la decisión que uno tome no fue la mejor, pero es la que se necesita para el momento. Así que ahora nos vamos a la otra habilidad que nos cuentan, y es el pensamiento crítico, poder analizar la veracidad de un hecho. Creo que esto es muy importante en el contexto en el que estamos, sobre todo en el tema de las redes sociales, en donde es difícil.
identificar qué es verdad, qué es mentira, identificar también qué es una percepción de alguien, qué es un hecho, ¿sí? Y esto es clave porque, como vemos también, además de los retos en la digitalización, en la sostenibilidad, se vienen retos políticos para nuestros países, ¿sí? Para nadie es un secreto lo que está pasando en América Latina, sobre todo aquellas corrientes de populismo, y es ahí donde uno tiene que tener un pensamiento crítico, estudiar cuáles son las propuestas, interpretar los datos y la información por uno mismo y no dejarse llevar por un comentario en las redes sociales. Eh, Vamos con otras más habilidades, todavía no se acaba, y es el manejo de la información de datos. Tiene que ver también mucho con la habilidad anterior. Y aquí es uno ponerse en un lugar propositivo de buscar información de diversas fuentes, poder comparar, elaborar un esquema para poder entender cuál es la diferencia entre una y otra, comparar información. Otra de las habilidades, sin duda, que luego vamos a ver reforzada por otros encuentros dentro del estudio de la CEPAL, es el liderazgo. El liderazgo en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra empresa, así no tenemos que ser los jefes para ser líderes, tomar las riendas de una casa y decir esto es lo que se tiene que hacer o les propongo esto, ser empáticos, proactivos y conducir con una dirección a nuestra comunidad más cercana. Y esta la última habilidad, que es la tecnología y el pensamiento computacional. Claramente acá, esta habilidad es una habilidad un poco más dura, es una habilidad en donde hay que trabajar para poder tener estas habilidades, por decirlo así, y aquí es un pensamiento sistemático, el análisis de procesos, la algoritmia, la robótica. Vamos a tener que estar mucho más familiarizados con este lenguaje porque es el lenguaje de la digitalización. Así que con estas 10 habilidades llega la CEPAL y la resume en un cuadrito un poquito más condensado, donde dice, mire, para estas habilidades usted necesita enfocarse en dos cosas. Primero, en desarrollar competencias socioemocionales. Segundo, desarrollar competencias cognitivas. Y tercero, desarrollar competencias físicas. O, ¿cómo es lo socioemocional? Aquí ya lo vimos en las habilidades anteriores, pero aquí ellos los separan en comunicación, colaboración, autonomía. En las cognitivas, aprendizaje. Cognitivas, habilidades cognitivas básicas como la lectura, la escritura, matemáticas, tecnología y pensamiento computacional, manejo de información de datos y las físicas, destrezas motoras. Así que esto es un repositorio en donde la CEPAL nos dice estas son las habilidades del futuro que hay que desarrollar. Pero si ustedes ven bien, el dominio de las nuevas tecnologías no necesariamente es la primera habilidad. Casi todas las habilidades que vimos son las habilidades blandas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La tecnología viene como una herramienta, hay que entender esa herramienta, pero no es la única actividad o competencia clave que tenemos que desarrollar. Y aquí es donde la CEPAL en este estudio nos dice, el dominio de las nuevas tecnologías no representa la habilidad clave a desarrollar de acuerdo con los resultados de los 4 estudios, sino el pensamiento computacional es lo que nos va a ayudar a entender o a ser más abiertos al entendimiento de las nuevas tecnologías y lo que nos va a ayudar a adaptarnos a las nuevas tecnologías que se vienen. Ahora, uno de los grandes preguntas o los grandes problemas en los que enfrentamos hoy en día es hasta qué punto va a llegar la automatización de los procesos, porque una cosa es los procesos que vivimos hoy y otra cosa es eso, qué procesos se van a automatizar al futuro. ¿Mi trabajo va a cambiar? Ahora el sueldo que me pagan, ¿será que ya en un futuro ya no me van a pagar porque va a venir un robot o un sistema que va a automatizar todo? Pues aquí es donde vemos que efectivamente va a pasar en algunos rubros, pasará en aquellos rubros que son más susceptibles a la automatización. Y por eso digamos que aquí se estudia un poco del uso, cuáles son esas habilidades no automatizables en nuestros países, ¿sí? Aquí vemos que esas habilidades no automatizables dentro de una población entre 16 y 64 años, definitivamente lo que no es automatizable en diferentes países de América Latina es la autonomía, ¿sí? Habrá algunas otras actividades más automatizables, por ejemplo, aquí enseñar en algunos países se automatiza más, resolver problemas simples, la comunicación, pero hay algo acá que nos dice la autonomía
pues en los países todavía no se ha automatizado. Así que en este sentido es muy importante tener en cuenta aquellas habilidades como el liderazgo, dentro de aquellas que es importante desarrollar. Definitivamente son habilidades blandas, no son habilidades duras, así que ahí es donde tenemos que empezar a desarrollar programas para que nuestra población más vulnerable se sienta autónoma, se sienta proactiva, crea que puede dar propuestas al mundo cambiante en el que vivimos. Es fundamental, por esto, desarrollar estas habilidades que permitan que jóvenes y mujeres y la población más vulnerable pueda sentirse que es un ciudadano global. Estas habilidades que son las blandas. Y esto nos lo dicen las Naciones Unidas, porque dicen que es fundamental el desarrollo de habilidades que permitan que los jóvenes puedan llevar a cabo nuevas tareas en un contexto laboral constantemente cambiante. Y aquí es donde ya, para cerrar, quiero contarles sobre un programa que tenemos dentro de la Alianza del Pacífico, porque no nos quedamos en la reflexión de los números y de lo que dicen los estudios, sino en propuestas. Y aquí, dentro de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, como parte del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, desarrollamos lo que se llama el Programa de Prácticas Estudiantiles del Consejo Empresarial, que permite que jóvenes de los 4 países puedan hacer sus prácticas en empresas de los 4 países. La única condición es que sea una empresa diferente a su país. Y aquí, ¿qué estamos desarrollando? ¿Qué estamos buscando? Primero, que los jóvenes desarrollen habilidades para el trabajo. Segundo, que los jóvenes de alguna manera fortalezcan su perfil para poder buscar trabajo o para emprender. Tercero, que haya un intercambio cultural entre los países de la Alianza del Pacífico, porque sin duda el intercambio cultural es lo que nos va a permitir enriquecer estas habilidades blandas, adaptabilidad a nuevos equipos, conocer nuevas personas con pensamientos o costumbres distintas. Y el cuarto punto, poder formar ciudadanos globales. Y dentro de este programa quiero contarles que ya hemos ayudado a 500 jóvenes a hacer sus prácticas internacionales dentro de la región. Hoy contamos con 69 instituciones educativas entre universidades públicas, privadas y también institutos técnicos. Aquí son la gama de carreras, aquí las pueden ver, en las cuales los jóvenes están siendo llamados. Hay de todo, las empresas están necesitando de todo, personas que los ayuden en comunicación, publicidad y marketing, negocios internacionales, logística, derecho, biotecnología, gastronomía. Así que el tema no es qué estudiar, sino el tema es por dónde me voy, por qué carrera me oriento, pero qué habilidades poder generar alrededor pues de las nuevas habilidades que nos están exigiendo. Y por otra parte, quiero contarles que dentro del programa nos hemos enfocado mucho a apoyar a las mujeres. Como conocemos, las mujeres son una población vulnerable dentro del desempleo de nuestros países y es así como el 64% de nuestros chicos en el programa han sido mujeres. Y por otra parte, quiero contarles, bueno, estas son algunas de las empresas que han abierto vacantes en el programa, algunas multinacionales, algunas empresas más pequeñas, pymes, no tienen que ser empresas multinacionales para poder abrir una vacante en el programa, así que si aquí hay empresas oyéndome, están invitadas. Y por otra parte, estas son algunas de las entidades educativas, aquí vemos a varias entidades de Chile, entidades públicas como privadas, e institutos tecnológicos. ¿Por qué? Porque queremos llegarle a la población que en algún momento tener un perfil internacional era imposible. Bueno, hoy gracias a la virtualidad es posible tener un perfil internacional de prácticas internacionales. Hemos llegado a tener chicos que han hecho 3 prácticas internacionales antes de graduarse en países diferentes, en empresas diferentes, y creemos que esto definitivamente hace la diferencia entre los jóvenes. Así que muchísimas gracias por este espacio, gracias por la invitación. Este código lo pueden escanear para poder ir directamente a la página del programa y poder aplicar o registrarse si son estudiantes o si son empresas. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación a este evento tan importante. Ana Milena Cortázar, es un privilegio tenerte esta mañana y agradecemos porque el chat destaca muchísimo tu cercanía, tu simpatía y el rol que estás cumpliendo directamente hacia los jóvenes. Agradecen tu compromiso específicamente hacia ellos. Tenemos preguntas a lo largo y ancho de nuestro país y desde los Andes nos preguntan
¿cómo visualizas la recuperación del empleo en mujeres y jóvenes post pandemia a nivel latinoamericano? Bueno, es una pregunta muy difícil porque como vemos, pues realmente las cifras son preocupantes. Pero yo creo que si dejamos de poner un poco la responsabilidad en los gobiernos o en las organizaciones y empezamos a poner y asumir esas responsabilidades nosotros como individuos, cada uno de nosotros puede llegar a cambiar. Hoy en día la tecnología nos ofrece muchas herramientas. Hoy en día uno puede aprender de todo desde donde esté, así esté, pues basta con tener una buena conexión a internet y ya uno tiene acceso al conocimiento de lo que se está produciendo en el mundo. Entonces yo diría que aquí la recuperación de los jóvenes y de las mujeres también depende mucho de nosotros en una primera instancia poder empezar a desarrollar estas habilidades que nos están diciendo los expertos que debemos desarrollar, poder empezar a estudiar, poder ser propositivos, poder empezar a generar nuevas ideas. Es muy importante también paralelamente que los gobiernos sigan promoviendo los ecosistemas de emprendimiento. Es muy importante que además se vayan hacia los ecosistemas de emprendimiento que están de pronto en una población o en esa población más necesitada que no necesariamente tienen las herramientas que muchos tenemos, un computador, una conexión a internet. Es clave poder seguir, que los gobiernos sigan con estas prioridades de conectividad. Y por otra parte, para las mujeres también, aquellas personas que tengan empresa, que tengan mujeres trabajando en empresa, tener más conciencia de que a veces la mujer también necesita un poquito de ayuda, ¿sí? Las mujeres a veces son madres, cabezas de familia, poder tener lugares en donde las mujeres puedan dejar sus hijos cuidando. Así que, y también pues por parte del gobierno, poder acelerar aquellos programas o poder invertir más en los programas que están direccionados hacia las mujeres, madres, cabeza de familia. Esto es muy importante. Yo creo que la responsabilidad es un poco de todos. Nosotros como individuos empezar a prepararnos, dejar de quedarnos viendo Netflix durante toda la pandemia y hacer algo con respecto a nuestro rol en el mundo, pero por otra parte también impulsar e insistir que los gobiernos sigan con estos planes de emprendimiento y planes de apoyo a la población y planes sobre todo de conectividad para la población más vulnerable. Segunda pregunta, desde la región de Valparaíso, Jorge Cancino nos pregunta, ¿cuál es el rol de las empresas para incentivar la empleabilidad en los jóvenes? Bueno, Carlos, mira, es un rol muy importante, muy importante. Las empresas son el órgano productivo de nuestros países, ¿sí? Y por tanto también son el órgano que generan empleo, ¿no? Así que el rol de la empresa es fundamental. Es muy importante que la empresa no solamente empiece a entender a tener impacto dentro de su población más inmediata, es decir, sus empleados, sino también un poco más que tengan conciencia de cómo impactan también a una población vecina, ¿sí? Es muy importante que si una empresa puede y llegar a generar esas condiciones para que la población vecina también pueda beneficiarse de tener una empresa ahí, eso es clave. Esto nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el lado de Colombia, con un programa que tenemos desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Empresas por la Vacunación. En Colombia la vacunación, por diferentes motivos, empezó un poco tarde y aquí el rol de las empresas fue fundamental. Y el rol de las empresas fue decir, miren, yo vacuno a mi población de empleados. Algunas otras empresas dijeron, además de vacunar a mis empleados, voy a vacunar a los familiares de sus empleados o además al barrio en donde yo estoy presente. Y es así como un rol empresa fue determinante para acelerar la vacunación en el país, en Colombia. Eh, Podemos decir que este tipo de iniciativas, pensar que no todo lo tiene que hacer el gobierno, sino que las empresas también tienen que tener un papel protagonista y propositivo en las problemáticas que nos aquejan. Eso es lo más importante y por eso es que desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y desde el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico siempre instamos a que haya un diálogo constante entre empresas y gobierno, porque ese diálogo constante puede hacer acelerar muchísimo más la recuperación en muchos sectores.
Ana Milena Cortázar, ha sido un privilegio y Claudia Acuña quiere mandarte especialmente a través del chat un saludo y agradece la entrega y el compromiso. Todos nuestros participantes del día de hoy han estado muy atentos, responsablemente y también respetuosamente, pero destacan específicamente el compromiso, porque hoy día las nuevas generaciones son las que necesitan esa asistencia. Y una persona como tú creemos que está cumpliendo un rol fundamental, estratégico, que demuestra la empatía, la sensibilidad con este universo llamado juventud, que desde mi perspectiva, siendo también hoy en la actualidad padre y responsable de dos niños pequeños, me encantaría que te pudieran escuchar para poder entender cuál es el verdadero sentido, cuál es el apoyo que ellos necesitan para poder ser una generación que contribuya a estas transformaciones y a estos cambios. Muchísimas gracias por la presentación del día de hoy y saludos a Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchos éxitos en el evento. Gracias. Buen día. Para continuar aquí en este hashtag Conectados 2021, en este Summit Empresarial por cuarta vez consecutiva, que estamos orgullosos de tremendos invitados que nos han acompañado el día de hoy, sobre todo desde el compromiso y la energía. Vamos a continuar y dejo con ustedes a Donald Laverty, quien es socio